Estamos en compañía de Carlos Jaico, internacionalista, para ampliar la información. Como saben, pues, Evo Morales renunció a la presidencia, dimitió del cargo y está llegando en cualquier momento a México, país que le ha dado asilo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué debemos entender de todo este caso y en qué momento es que se da este escenario según la participación de la OEA, la auditoría que hace y el informe que entrega sobre las elecciones? Exacto, el informe de la OEA ha sido devastador, digamos, porque ha dejado ver o entrever diversos síntomas, pues, de fraude, lo cual al final ha sido enterinado por, en este caso, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, quienes han sugerido, ¿no?, la renuncia. Invitado. Exactamente. Y lo han hecho precisamente de una manera bastante sui generis. Muchos hablan de golpe, otros hablan de que no hubo golpe, pero es sui generis porque, mire, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia, en su artículo 20, litera B, dice exactamente que el alto mando de las Fuerzas Armadas puede analizar las situaciones de conflicto interno y externo y sugerir la solución, pues, a quien se lo tenga que dar. Y en este caso, pues, la sugerencia ha sido que el señor Evo Morales renuncie. Estamos ante un acto absolutamente constitucional en ese sentido, entonces. Exactamente. Muy bien, hay que entender entonces, frente a este acto constitucional, que claro, que la renuncia no ha sido, pues, un acto tampoco de voluntad y de conciencia del señor Evo Morales, sino era lo que tocaba hacer un poco. Él se ha visto forzado a renunciar porque ya los desmanes estaban, pues, acrecentándose, y sobre todo que la policía boliviana hizo prácticamente una huelga de brazos caídos. Dejó, pues, desguarnecido el Palacio Quemado, y ahí hemos visto cómo, pues, han entrado prácticamente a hacer desmanes, y también el domicilio del mismo Evo Morales, que ha sido, pues, saqueado. O sea, ya había todo este tipo de problemas. Ese clima. Exactamente, el cual, pues, había que evitar, y la salida de Evo Morales le da un poquito de paz ahora a Bolivia. ¿Qué es lo que justamente viene ahora luego de la salida de Evo Morales y su próxima llegada a México? Bueno, como él ha abandonado el país, buscando el asilo político en México, el cual le ha sido ya acordado, no hay vicepresidente de Bolivia y tampoco hay presidente del Senado. Por lo tanto, recae, pues, la institucionalidad de la presidencia interina en la señora Anés, quien es, pues, vicepresidenta del Senado. Y ella debe convocar a elecciones en un plazo de 90 días, según la Constitución. Entonces ella lo está haciendo, y pues esto ya está llevando a cierto clima de calma, evidentemente, en Bolivia. Veremos cómo esto se traduce también en los hechos y, sobre todo, quiénes van a ser los candidatos. Para que estas elecciones efectivamente se den en este plazo de 90 días, ¿qué tendría que pasar en estos 3 meses a nivel de coyuntura política en ese país? Bueno, tendrían que haber nuevos candidatos. De seguro que el señor Carlos Mesa se va a presentar. Supuesto. Vemos también que la aparición de este señor llamado Camacho, el Macho Camacho, quien de seguro también va a tentar en este momento de crisis y de, pues, un poco problemas internos, de lograr cierta presencia política. Veremos entonces si hay otros candidatos. Y precisamente eso también nos deja ver que Evo Morales no tiene ningún heredero político, digamos. Y es un poquito también esto sintomático de lo que es en América Latina los caudillismos, ¿no? Nos deja una gran lección, ¿no?, sobre cómo también se manejan las organizaciones políticas y cómo ponen, más que el nombre de la organización, los rostros de algunos candidatos que luego se convierten en los personajes, en los protagonistas absolutos, ¿no? Son ellos nada más, y no tienen nadie quien siga una línea programática, por ejemplo, y política. Y en este caso, en el caso de Bolivia, lo estamos viendo claramente, de que sale Evo Morales y prácticamente todo está desierto. No hay nadie que en el MAS, por ejemplo, en el Movimiento al Socialismo, que es su partido de origen, pues pueda asumir ese rol, ese liderazgo. No existe. Entonces veremos quién durante estos 3 meses va a asumir, pues, ese nuevo liderazgo. Muy bien. Y, doctor Jaico, ¿en qué figuras, en qué escenario se da un asilo político? En este caso, ¿cómo es que México toma la decisión? Bueno, toma la decisión en base a lo que es, pues, la Convención de 1958 sobre el asilo político, y también sobre el riesgo por la vida del señor Evo Morales. Ellos, el gobierno mexicano y su canciller, el señor Marcelo Ebrard, han
pronunciado exactamente la palabra, ¿no? Hay un riesgo para la vida y pues por eso es que le estamos brindando el asilo político. Yo creo que ha sido la mejor salida porque de perdurar la presencia del señor Evo Morales en Bolivia, esto iba pues a causar mayor problema. Violencia e inestabilidad en ese país, ¿no? Y eso es lo que hemos estado viendo, y hay 3 muertos y cientos de heridos. ¿Cuánto tiempo duraría ese asilo político? ¿Cuáles serían las condiciones del asilo? Porque en algún momento el señor Evo Morales ha dicho que regresará pronto a Bolivia, sí, ¿no? Exactamente. Es una suerte de... No se entiende mucho ese enunciado. Exacto, pero lo que él está viendo aquí es un poquito trabajando a lo mejor el escenario del caos, ¿no? De que aquel que llegue no siga con las reformas que él ha estado llevando adelante en la economía boliviana y que tanto se le ha aplaudido, pero que tiene también sus bemoles que de seguro conversaremos. Aquí lo que él está esperando es a lo mejor utilizar a México como una plataforma para luego regresar otra vez al escenario político boliviano. Es normalmente lo que se hace y en muchos casos ha funcionado. ¿Y tendría esas libertades en México? Políticas, digamos, de manera restrictiva, porque un asilado político precisamente no puede hacer actividad política en el país que lo acoge, pero de todas maneras buscará la manera de influenciar su llegada y pues pretender como que su salida ha sido forzada y que su regreso es necesario. Muy bien, por encima de las intenciones que pueda tener el señor Evo Morales, ¿qué pasará con la investigación que tiene que venir por parte del Estado frente al proceso electoral que acaba de finalizar, en el que además han encontrado graves irregularidades? Exacto, debe llegar a término porque es necesario conocer toda la verdad. La OEA ha dicho claramente que acá hay indicios bastante claros de fraude y eso no puede ser pues tampoco avalado o pasado por agua tibia, digamos, para asumir un nuevo proceso electoral. No, ese proceso debe llegar a su término y es por eso, digamos, que también las Fuerzas Armadas de Bolivia no han querido un poco intervenir en defensa del señor Evo Morales, porque precisamente habían estos indicios de fraude que, pues, al parecer son bastante claros. Bueno, ha sido fundamental el papel de las Fuerzas Armadas y de la policía. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. En todo país el presidente siempre trata de tener, pues, a las Fuerzas Armadas de su lado. En este caso, pues, no las ha tenido las Fuerzas Armadas y el alto mando han dejado claro de que no apoyaban ese tipo, digamos, de movimientos tan bruscos, sobre todo pasar de un 47% a ganar en primera vuelta. Vayamos con eso que acaba de mencionar, ¿no? ¿Cuáles son esos indicios tan graves de irregularidades que ha encontrado la OEA, los inspectores, los auditores de la OEA en ese proceso electoral? Habló usted sobre los porcentajes y esto dio la vuelta al mundo, porque claro, el mundo estaba mirando de cerca el proceso electoral, había una diferencia de 5% y de pronto al día siguiente la diferencia fue de 15%. Exacto. Había pues una poca diferencia. Normalmente, según la ley política boliviana, debe existir un 10% de diferencia entre el primero y el segundo en contienda, para que no exista la segunda vuelta. En este caso no se tenía ese escenario, se iba entre 5 a 7%, pero, oh maravilla, en 24 horas se pasó pues al 10%, lo cual pues el señor Evo Morales asumió como que había ganado en primera vuelta, lo cual hemos visto con el informe de la Organización de Estados Americanos que no ha sido verdad. Entonces acá hay indicios bastante graves de que se ha manipulado esas cifras para que se logre pues esa distancia de 10%. Menciona el informe también la presencia de un servidor fantasma, dicen, ¿no? El recuento quedó interrumpido, eso también lo recordarán, el 20 de octubre de este año a las 7:40, ¿no? Ya se habían escrutado más de 80 actas. Según la OEA, cuando se reanudó el recuento, los datos fueron redirigidos a un servidor de nombre clave BO20, un servidor del cual nadie sabía y que además tampoco fue entregado en los informes que hizo el Tribunal Electoral. Exactamente, y eso es lo que ha elevado pues el nivel de sospechas para decir que aquí ha habido una manipulación de los votos y del conteo de votos, el cual al final han terminado por dar como victorioso a Evo Morales. Esto confirma precisamente que ha habido una tergiversación de los votos en un momento dado que al final pues nadie ha podido contabilizar correctamente. Y lamentablemente no solo la tecnología ha sido presuntamente usada para el fraude, también se habla de actas falsificadas. Se ha hecho, ojo, un análisis pericial caligráfico, donde se muestran también muchas irregularidades, incluso un 23%, que es un porcentaje bastante alto. Exactamente, y la OEA ha tenido esa capacidad de poder ir analizando poco a poco
con también las pruebas que le ha aportado la oposición. El señor Carlos Mesa ha aportado pruebas han hecho su tarea, ¿no? Exactamente, de pues este tipo de fraude, el cual al final ha venido pues a hacer pensar claramente de que aquí pues las cosas no estaban nada claras. Bueno, incluso por las mismas protestas y movimientos, sabemos que inspectores de la OEA no pudieron llegar a muchos distritos. Bueno, también eso ha sido un tema eso también interrumpió un poco muy el trabajo. polémico, porque claro, la OEA cuando llega y hace ese tipo de estudios, para sacar un informe debe tener pues las puertas abiertas, ¿no? Claro, son observadores total internacionales. Transparencia, pero en este caso precisamente no lo hubo. Lo que ellos han podido tener ha sido donde se les permitió únicamente el acceso y también con las pruebas aportadas por la oposición. Más allá de eso no han tenido mayor referencia. Finalmente, y eso es importante que lo sepan nuestros televidentes, dentro de esta cadena de indicios sobre un presunto fraude, se habla también sobre los votos del extranjero. ¿No? Casi 100.000 bolivianos votaron en Argentina, por ejemplo, para las elecciones de su país. Según el recuento oficial, un 82% optó por Morales. Según el informe de la OEA, ese recuento es altamente irregular. Los inspectores analizaron 176 actas al azar, y en esas actas al azar nada más había un 38% que incluían más votos que el total de inscritos de las listas de empadronamiento, ¿no? O sea, acta fantasma. Eso contrasta con también la visión de los bolivianos del exterior, que no todos de verdad están muy a favor de Evo Morales. Eso hay que recalcarlo, porque se piensa que es masivo el apoyo y no es así. Gran parte de los bolivianos que están en el exterior pues han prácticamente salido buscando mejores horizontes, precisamente por las medidas económicas de Evo Morales. Finalmente, doctor Jaico, ¿qué tan importante ha sido la participación de la ciudadanía, ¿no? Hablar sobre una ciudadanía vigilante y la respuesta que ha tenido frente a los indicios, incluso antes de que la OEA presentara el informe. Bueno, es necesario, es el rol, digamos, del soberano de estar siempre vigilante en estos casos en que las cosas a veces se resuelven de manera muy legalista, ¿no? Diciendo, miren, aquí ya hemos logrado superar, por ejemplo, la valla del 10%, cuando en los hechos no es así. Es únicamente pues el trabajo que hace la población de poner precisamente a organismos internacionales como la OEA pues en alerta y venir a hacer su trabajo. Pero el primer trabajo lo hace la ciudadanía, eso es evidente. Ha pasado acá en el Perú, ha pasado en Chile y pasará siempre que pues tengamos ese tipo de población vigilante y alerta contra todo este tipo de actos antidemocráticos. Muy bien, si tuviésemos que hacer un balance positivo pese a la crisis por la que ha atravesado Bolivia, podríamos decir que los fraudes electorales son cada vez menos posibles en la región. Es menos posible porque ya ahora tenemos una población muy bien informada, las redes sociales funcionan bastante bien, las comunicaciones están a la orden del día. Entonces ahora para alguien que quiera perennizarse en el poder utilizando este tipo de medios es bastante difícil. Eso por un lado. Por otro lado, vemos que también las Fuerzas Armadas rara vez intervienen para apoyar este tipo de situaciones. Lo hemos visto aquí en América Latina, ya los militares o las Fuerzas Armadas más son garantes de lo que es pues el orden constitucional que pues los deseos de un caudillo. Bueno, pues es en la defensa justamente de la democracia que entendemos quiénes son los actores protagonistas, ¿no? De esa misma defensa. Muchísimas gracias por acompañarnos.